Continuamos con los temas económicos. Ahora conversamos sobre el rol de las zonas francas en el desarrollo de nuestro país, especialmente en la generación de empleos formales y en la atracción de la inversión extranjera. Privilegio conversar con José Torres, vicepresidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas. Don José, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Todavía esto no tiene nombre. Para mí es un placer estar con ustedes. Gracias. Siempre me gusta iniciar desde la idea más básica para que la gente entienda. Hoy hablar de zonas francas lo viene escuchando hablar desde hace muchos años, décadas atrás, quizás en la década del 80 que hubo un esplendor bastante grande en nuestro país. Usted me rectifica. Pero, ¿qué es una zona franca? Para que la gente lo entienda. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuál fue esa semillita que se comenzó a crecer en nuestro país? ¿Por qué recurrir a zonas francas? Bueno, ahí vamos a hacer un poquito de historia, lo vamos a tratar de hacer lo más sucinta posible, pero ya al final de la década de los 60 se determinó que era necesario crear empleo formal en República Dominicana. En ese momento fue una visión del el presidente Joaquín Balaguer fomentar lo que era la industria de exportación y el turismo. Y se crearon unas legislaciones para proveer unas facilidades para el desarrollo de esas actividades. En el 1969 específicamente fue que se emitió la Ley 299 que daba unos incentivos especiales para empresas que dedicaran el 100% de su producción para exportar. Esto es básicamente un esquema que se hizo para para la exportación. Y efectivamente, basado en en esa legislación, se creó el primer parque de Zona Franca, que fue el Parque de la Romana, Ujú, una empresa que en ese momento se llamaba Gulf and Western, ¿verdad? claro. Y la primera empresa, que fue una empresa de pinceles. Bueno, esa primera empresa y ese primer parque, después de 57 Tantos años, años. Ujú. todavía existen. Ya luego, eso fue en el 69, el Y 71. escúchame que le interrumpa, ese primer parque, ¿a qué se dedicaba? Bueno, aunque esa empresa era de pinceles, realmente el origen, el génesis de la zona franca y de su crecimiento inicial se fundamentó en la parte textil. Claro. Textil y luego calzado, porque en ese momento se valoraba mucho lo que era el salario competitivo, la mano de Mm. obra abundante. Se abre la zona franca de San Pedro de Macorís, que es el primer parque público, luego la de Santiago en 1973. Y luego de ahí ya vino un crecimiento exponencial, porque en el 83 se crea lo que se llamaba la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que eran Ujú. unas concesiones unilaterales que daba Estados Unidos para las exportaciones hacia ese mercado. Y eso creó realmente un crecimiento muy importante, pero sí basado en esas empresas que hoy llamamos tradicionales, textil, calzado, joyería, pero ya con el transcurso del tiempo, el sector se ha diversificado muchísimo. Ya el principal producto de exportación de la zona franca son los dispositivos médicos. Ujú. Este año vamos a exportar 3.000 millones de dólares de dispositivos médicos. Dispositivos médicos es el principal renglón de exportación de la República Dominicana. Hay gente que todavía no lo conoce, pero es así. Seguido por la parte de electrónica y sigue por la parte de cigarros. Tú sabes que somos el mayor exportador. Yo sé que tú eres un usuario de la industria. Sí, claro. Somos el mayor exportador de cigarros del mundo y yo le agregaría también de los mejores cigarros del mundo. Eh, Totalmente de acuerdo con usted. Ahora dígame, ¿con cuántas zonas francas contamos hoy en el país? Usted hablaba de la primera zona franca en San Pedro, que era del Estado. ¿Sigue habiendo esa dualidad? ¿Por qué se considera una del Estado? ¿Por qué otra privada? sí, el primer parque hablamos que fue Romana, ese parque fue iniciativa privada. Mm. Y luego el Estado consideró que como forma de tú llevar, de crear empleos en algunas zonas o lugares que entendían que eran estratégicos o que había un alto desempleo, comenzó a construir parques públicos. Realmente ahora mismo hay como 22 parques públicos activos. Realmente esa práctica hace ya algunas décadas eh, se descontinuó y Ujú. ya se le dejó más al sector privado hacer las inversiones correspondientes. Porque tú construir un parque no es solamente tú hacer una verja perimetral y hacer una nave, o sea, conlleva todo lo que es un mantenimiento, seguridad, plantas de tratamiento. Entonces,
para el Estado a veces se le hacía difícil darle esa continuidad de operación a esos parques y ya realmente se le deja al sector privado que construya los parques, construya naves, atraiga inversiones. Ya las inversiones que vienen por ser cada vez más sofisticadas, como estuvimos hablando, por esa diversificación, requieren ya de características diferenciadas. Antes tú hacías una nave y con un alucín y entrabas personas a trabajar con unas máquinas, aunque suene burdo, pero era básicamente así, calificaba, pero ya no, ya tú tienes que tener unas temperaturas, a veces unos niveles de humedad cuando estamos hablando de dispositivos médicos. Y sí, Zona Franca ahora, contestando esa pregunta tuya, estamos hablando de 97 parques ya en operación, esparcidos en todo el país. En 28 de las 32 provincias del país hay una operación de zona franca, 858 empresas y ya más de 200.000 empleos directos. El gran hito que alcanzamos el año pasado fue haber superado los 200.000 empleos directos. El 53% femenino, de ahí mucha juventud, de ahí la importancia socioeconómica, diría yo, de este sector que muchas veces es como la puerta de entrada del empleo formal para sectores vulnerables, mujeres, madres solteras, jóvenes. Y lo importante es que estamos en un proceso muy interesante no solamente de crecimiento, sino como comenté, de cada vez procesos más sofisticados que demandan niveles de capacitación eh, 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 de alta exigencia. Ahí es que está. Claro, Si tú me preguntas cuál es el gran reto, yo te diría que el gran reto es ese, ¿verdad? yo creo. Tener ese capital humano que nos permita seguir escalando. Este año, por ejemplo, Roberto, Ujú. que quizás no ha sido muy difundido, pero República Dominicana está dando unos pasos muy importantes para constituirse en un hub tecnológico de la región. Las dos principales empresas del mundo, estamos hablando de Google Claro. y Nvidia, que es la de semiconductores, se están instalando en República Dominicana durante los primeros meses de este año. Entonces, fíjate hacia dónde vamos. Estamos trabajando con el gobierno en lo que es la Estrategia Nacional de Fomento de la Industria de los Semiconductores, el ENFIS, porque eso es uno de los sectores que se consideran estratégicos y estamos dando pasos muy importantes. Tenemos acuerdos firmados con la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Estamos trabajando esa agenda de manera muy intensa con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Y bueno, y lógicamente hay cosas que tú tienes que ir sembrando, porque los semiconductores no es algo que va a venir una empresa el mes que viene a instalarse ese semiconductor, no. Tú tienes que ir creando ese ecosistema, ¿verdad? Creando ya el capital humano, el joven que esté interesado en ir a trabajar en empresas ligadas, no necesariamente quizás a fabricar ese chip o ese semiconductor, pero sí en procesos que no son tan intensivos en conocimiento como le llaman a lo que es ATP, que es ensamblaje, testeo y empaque, que es parte de la industria de semiconductores, pero no tiene tanta exigencia a nivel de conocimiento. Pero ya inmediatamente ya uno se va involucrando en esa cadena de valor, pues tú vas subiendo ya a niveles cada vez más sofisticados. Y en la industria de dispositivos médicos, que lo comentamos, tú lo ves como nosotros empezamos del simple ensamblaje allá fabricar equipos de diálisis, dispositivos de neurología, catéteres, cuidado de ostomía, esterilización, equipos de transfusión. O sea que vamos escalando cada vez más hacia productos que tienen más valor, no solamente que son más sofisticados, sino que tienen un mayor valor de exportación, donde los empleos son cada vez de más alto nivel, mejores pagados. Y nada, estamos realmente muy entusiasmados con lo que está ocurriendo en las zonas francas. Qué bien. La otra parte es, y usted ha hecho un retrato bueno, de cómo ha ido evolucionando la zona franca desde los textiles primarios hasta ya este nivel de superioridad en cuanto a lo que se produce en materia de exportación. Estamos hablando de equipos médicos, de semiconductores, etcétera. La mano de obra. eh, Sigue siendo una prioridad para Zona Franca favorecer la formalización de la mano de obra en los sectores y los estratos sociales más vulnerables y en madres solteras, como usted decía, en jóvenes
pero ¿cómo lograr atraerlos? Pero ¿cómo formarlos para atraerlos? O sea, ¿se ha pensado en esta relación? Porque no basta con usted publicar, necesitamos contratar personal en esto y a veces no se encuentra y podemos perder esa inversión porque no tenemos la mano de obra calificada para ello. ¿Hay alguna relación con las universidades, con los tecnológicos, con el propio Infotep? ¿Cómo se trabaja? Sí, ese yo te diría que es la agenda más demandante en la que nosotros más tiempo agotamos o invertimos. Yo creo que Mm. es la Sí, palabra correcta. Y nosotros tenemos un acuerdo específico con el Infotep, donde hay un acuerdo Infotep Zona Franca, básicamente para responder de manera específica con las necesidades del sector. Si se requiere, por ejemplo, un curso de operadores de dispositivos médicos, operador de electrónica. Si se requiere, por ejemplo, un inglés intensivo para los call centers, con las universidades hemos estado trabajando y creando lo que son concentraciones, por ejemplo, de dispositivos médicos. Eso está disponible en universidades como INTEC, como la UNFU, como UNIBE. O sea, si tú estás estudiando ingeniería, tú cursas un grupo de materias específicas y tú te gradúas de ingeniería civil o industrial, el que sea, pero sales también con una concentración en dispositivos médicos. Y yo que he participado durante los últimos 12 años en las graduaciones de esas concentraciones, yo te diría que se gradúan apenas 50 70 es poco para la necesidad que hay, pero el 100% de esos graduandos ya están captados por empresas de dispositivos médicos y de otros sectores también que ven ese valor. Ahora mismo estamos trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Educación en lo que son los politécnicos. Queremos que haya un tipo de cogestión entre parques de zona franca y politécnicos que queden en sus zonas de influencia, de manera que los parques puedan trabajar en esos politécnicos, que le puedan inclusive colaborar con maquinaria, con docentes, que en este caso pueden ser empleados de esas mismas empresas, para que den una docencia o instrucciones actualizadas. La zona franca compite en el mundo. El que puede trabajar en una zona franca de República Dominicana puede trabajar en una empresa multinacional en cualquier parte del mundo. Entonces, los niveles de calificación son muy exigentes. Generalmente, cuando aquí entra un Lean Manufacturing, un Six Sigma, entra primero por zona franca. Son las primeras empresas que lo comienzan a demandar y ya luego entonces eso se pasa a otros sectores de la economía. Pero otra vez, también trabajamos mucho con el parque, con el ITLA, con el Instituto ujú, Tecnológico, que es un gran instrumento, con el Politécnico de San Luis. Trabajamos con politécnicos a niveles regionales, por ejemplo, en Jaina, con Loyola, mm. que son excelentes ejemplos. De ahí salen egresados de mucha calidad. Y sí, yo te diría que es el factor más necesario el seguir trabajando. Es un tema global, es un tema prácticamente de todo el mundo, el tema del capital humano. Pero aquí, como estamos en este dinamismo y tratando de escalar y de Ujú, atraer, porque no podemos parar ahí, estamos interesados en traer, por ejemplo, en la parte automovilística, de autopartes, en la ujú, parte aeroespacial. ujú. Hay muchos espacios, cosas que se están haciendo, por ejemplo, en México, y ahora mismo hay algunos problemas en la frontera y tenemos conocimiento de algunos de empresas que están allá en la frontera de México y que por los temas eso de seguridad que conocemos están Sí, interesados en reubicarse. Fíjate, en Nicaragua, por ejemplo, la zona franca allá están pasando por unos momentos muy difíciles debido también a sus situaciones. Entonces, quisiéramos captar parte de esos empleos, que ahí ya más se refiere a la parte textil. Costa Rica es nuestro gran competidor, por ejemplo, en la parte de zona franca, han evolucionado mucho exactamente por el tema de capital humano, tienen unos claro. niveles, Ujú, pero también es un país relativamente pequeño, más pequeño que nosotros, con una población ujú. de 4 millones de habitantes, entonces ya ellos prácticamente están copados a nivel de su capital humano, entonces ahí también hay una oportunidad para nosotros. O sea que sí, es un tema, todo el de capital humano, que es constante y lo estamos trabajando en todas las áreas, como te expliqué, tanto a nivel técnico, técnico profesional, técnico superior, universitario, maestría. Estamos trabajando en el tema de las becas. Entendemos que las becas cada vez tienen que ser más dirigidas
a esas áreas que se están exigiendo aquí, pero estamos trabajando con el Ministerio también de Educación Superior para eso. Y hay un buen escenario y hay que reconocer que tanto a nivel privado, por ejemplo, con las universidades, como a nivel público, a través de Infotep, el MINER, la MESID, hay un ambiente de colaboración, de identificación, y estamos muy positivos de que vamos a seguir viendo frutos por ahí. Ya. Bueno, usted mencionaba que parte de la diversificación de las zonas francas en el país incluía, bueno, desde el tema aeroespacial, que el pasado 27 de febrero el presidente de la República habló de la instalación de una plataforma para lanzar cohetes en Oviedo, en Pedernales. ¿Se utilizaría el modelo de zona franca para esta inversión que es bastante importante? Estamos hablando creo que de 600 millones o algo por el estilo. Ni hablar la de Google, que también Son son otros unos 500, otros so- 500 millones, sí. otros 500 millones. Literalmente, cuando uno dice, esos son otros millones, bueno, estos son otros 500 millones más lo que se pretende con este tema de la industria aeroespacial. ¿Sería dentro del marco de zona franca? Yo no tengo conocimiento exactamente de esa inversión. Yo entendería, yo casi lo doy como un hecho que sería en el marco de Zona Franca, porque ahí es que tú tienes toda la agilización de entrada y salida de insumos. Ese tipo de operaciones requieren mucha agilidad en los procesos. Tú vas a traer insumos y materias primas de todas partes del mundo para crear ese cohete o cualquier cosa que se ensamble. En el caso de Google y Nvidia, que ya hablamos, ellos vienen para la parte de Zona Franca. Todos los semiconductores, todos los estudios que se hicieron, incluyendo el más reciente estudio de la OSD, identifican el modelo de zona franca como el lugar correcto para que se establezcan esos nuevos procesos. Por último, para que la gente vea el proceso en su totalidad, ¿qué beneficios tangentes tiene para el país o para la economía apostar al modelo de zona franca? Porque todo lo que se produce ahí se exporta. ¿Cuál es el beneficio económico? Se produce libre de impuestos, etcétera, para que la gente lo vea tangible. Bueno, sí, todo lo que se produce te exporta, pero todo lo que se paga se queda aquí. O sea, el nivel Claro. de compras locales que se hacen son impresionantes, y toda la industria nacional es favorecida. Los insumos que se compran localmente, todos esos salarios que reciben los 200 y pico mil empleados se inyectan inmediatamente a la economía y eso genera un efecto dominó porque va a otros negocios y eso es muy importante. Eso se cuantificó en 500.000 millones de pesos anuales que aportan las empresas de zona franca, todo ese dinamismo que cae en la economía. Eso es solamente un beneficio, pero lógicamente está toda la parte de los ingresos de divisas. La transferencia de tecnología es algo incuantificable, pero es invaluable. O sea, el que Ujú. estemos hablando de que aquí haya empresas multinacionales que aquí estén operando 6 de las 10 más importantes empresas multinacionales de dispositivos médicos del mundo. Yo creo que es algo que tenemos que enorgullecernos, y lógicamente eso trae un efecto cadena muy importante y lógicamente eso permite a la República Dominicana insertarnos en cadenas de valor, en ese comercio internacional cada vez más exigente, y lo estamos haciendo de una manera. Zona Franca representa más del 60% de las exportaciones totales del país, y cada vez estamos llegando a 140, más de 140 mercados alrededor del mundo, y eso lo posibilita la zona franca porque lo que se produce, y lo hablamos, lo que se produce en la zona franca es un producto de calidad mundial, tiene que responder a todos los estándares internacionales, y el 75% de la inversión es extranjera, y lógicamente eso trae también muchos retos en cuanto a las necesidades de infraestructura y a la calidad, no solamente de las instalaciones físicas, sino ya hablamos de la parte de capital humano, de procesos cada vez más ágiles, y en eso realmente aquí lo que se ha avanzado en la parte de aduanas es impresionante. Tenemos unos puertos y aeropuertos que nos tienen que hacer muy orgullosos. eh,
porque realmente han creado una infraestructura logística, incluyendo las carreteras del país. Y te lo digo porque vienen inversionistas y hacemos comparaciones con otros países. Y realmente República Dominicana está ahora mismo, desde el punto de vista de aprovechamiento de las oportunidades de comercio internacional, yo te diría que estamos en el mejor momento. Y yo creo que el gran reto país es aprovecharlo, magnificar las oportunidades, crear más empleo, generar más exportaciones, generar más dinamismo económico en todo el país. Amén. Subrayar lo que ya usted ha dicho, que creo que es uno de los impactos tangibles más importantes de Zona Franca, a la par de todo lo que ya ha mencionado, y usted lo hablaba de la cantidad de empleos formales que, Todos 100% formales. exacto, que ingresan al ecosistema económico del país. Eso es una de los aportes, en mi opinión, más importantes de la zona franca al país. Cada día aspirar a tener mejor mano de obra, de mayor calidad, de mayor formación, pero sobre todo formalizarla. Formalizar la mano de obra en nuestro país implica que entran dentro del sistema para pagar impuestos, de esos impuestos van al presupuesto, se distribuyen para la salud, mejor calidad en la salud, en la educación, Seguridad social, seguridad cobertura. social, cobertura. Todo aquel que opere al margen de la formalidad es alguien que puede echarse 3 pesos en el bolsillo, pero no va a tener un beneficio social importante como el que sí participa de todos esos aportes. Trabajar de manera formal en una empresa implica garantías, implica de que conozcas otros mercados, que te superes, que la propia empresa te ayude a crecer dentro de ella misma Exacto, intelectualmente y salarialmente. Vendiendo China exactamente. solo en la esquina sin formalizarse, no quiere decir que no sea importante, pero formalícese porque eso ayuda a la economía en general y es uno de los grandes aportes que hace la zona franca en República Dominicana. Qué bien tener buenas noticias, casi concluyendo la semana, y qué bien que sean en torno a las zonas francas de nuestro país. Gracias mil por acompañarnos, José. Gracias a ti, Roberto, y a todo el equipo. Y siempre estamos a la hora. Creo que de vez en cuando debemos de ponernos al día sobre las novedades de la zona franca. Ir Claro. actualizando las zonas francas. Gracias, José Torres, vicepresidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.